Presentamos Enfoque Educativo, un programa de orientación y estudio bíblico enfocado a la familia y el bienestar social, dirigido por el Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Región de Puerto Rico. Y ahora comienza Enfoque Educativo. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala nuestro Dios. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Región de Puerto Rico. Y como todas las semanas, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de este tu programa Enfoque Educativo, donde venimos a trabajar un nuevo resumen de tu escuela bíblica. Y hoy vamos a estar estudiando la lección número 17 del leccionario bíblico publicado por la editorial Pentecostal. Para nuestros hermanos que utilizan la guía del maestro, este es el volumen número 49. Y vamos a estar estudiando las páginas que van desde la 131 hasta la 138. Y el título de la lección que tenemos para hoy es La mujer sirofenicia y su encuentro con Jesús. Vamos a estar específicamente trabajando la base bíblica que se encuentra en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Aclarando de que también aparece su equivalente en el libro o el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Así que, ¿verdad? Siempre recomendamos que cuando un pasaje aparezca en más de una ocasión en los Evangelios, pues usted consulte esa sinopsis, ¿verdad? Ese paralelo que existe en los demás Evangelios. Ahora, la afirmación fundamental dice: el Evangelio no excluye ninguna nación. Por eso la mujer sirofenicia responde entendiendo que Dios no le excluía a ella ni a su casa, ¿verdad? Y uno de los principios que va a transmitir esta lección es que en Dios no existen exclusividades. Dios siempre está presto a todo aquel que se acerca con una fe correcta delante del Señor. Y para hablar, ¿verdad?, un poco del vocabulario, pues comenzamos con el término sirofenicia. La palabra sirofenicia aparece en Marcos 7:26 para describir a esta mujer que se acerca a Jesús buscando la sanidad para su hija. El término proviene de la unión de Siria y Fenicia, indicando una persona que habitaba en la región de Fenicia, actualmente conocido como el Líbano, y especialmente lo que eran las ciudades de Tiro y de Sidón, bajo dominio político sirio en tiempos del Imperio Romano. Ahora, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 22, la misma mujer es llamada cananea. ¿Por qué? Porque se remite, en este caso Mateo remite a los habitantes antiguos de aquella región, considerados enemigos históricos de Israel, y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 y 2. Así que, por un lado, sirofenicia es la designación geográfica y también étnica y religiosa, que se trataba de una gentil que era ajena al pacto. Ahora, el relato de esta mujer sirofenicia constituye uno de los encuentros más desafiantes y reveladores en el ministerio de Jesús. Este episodio, narrado en los evangelios tanto de Marcos como Mateo, presenta a esta mujer extranjera, considerada pagana por el judaísmo del primer siglo, y ella se acerca a Jesús con una fe audaz y con una fe insistente en favor de su hija. Desde una perspectiva evangélica y pentecostal, este pasaje tiene gran significado porque manifiesta, por un lado, la universalidad del evangelio, ¿verdad? También demuestra la fuerza de la fe perseverante y el poder de Dios para derribar barreras culturales, étnicas y espirituales, porque no hay barrera que los seres humanos planten que el Señor no las derribe.
Y esta mujer sirofenicia se convierte en un modelo de intercesión, ¿verdad?, de humildad y de fe activa. Por medio de su encuentro con Jesús, la narrativa demuestra que el reino de Dios trasciende los límites impuestos por la tradición y muchas veces por la religiosidad exclusivista, porque a veces sin querer queriendo podemos caer en ese tipo de actitud de ser religiosos exclusivistas, que pensamos que los únicos que son como nosotros son los que pueden entrar y tener parte. Pero no, el evangelio es abierto a todos. Por eso siempre tenemos que tener en nuestra mente que toda persona, toda alma, ¿verdad?, es un prospecto para la salvación. No hay pecado, más allá de la blasfemia contra el Espíritu, no hay pecado que no sea, ¿verdad?, eliminado por la sangre de Cristo y su sacrificio. Ahora, aspectos que exploran esta clase, ¿verdad?, van a ser explorados. Y es que en la clase se van a estudiar tres aspectos centrales. Primero, el contexto histórico y teológico de la mujer sirofenicia. 2, el encuentro de fe y persistencia con Jesús. 3, la revelación del poder inclusivo del reino de Dios. Como dice Pedro, el Señor no hace acepción de personas, así que Él no juzga porque mire la apariencia, sino porque Él juzga sin mirar, ¿verdad?, X o Y persona, no, Él juzga la acción. Así que, y en este caso, cuando el evangelio es presentado, se presenta sin hacer exclusividad. Ahora, en la parte 1, vamos a ver el contexto histórico y teológico. Marcos 7, 24 al 26. Fíjense que el relato de la mujer sirofenicia aparece en Marcos 7, 24 al 30 y en Mateo 15, 21 al 28. En ambos textos, Jesús se encuentra con una mujer que le suplica por la liberación de su hija, que está siendo atormentada por un espíritu impuro. Este episodio ocurre en la región de Tiro y Sidón, un territorio gentil al norte de Galilea y fuera de los límites tradicionales de Israel. Jesús se retira allí con sus discípulos después de un periodo intenso en su ministerio, posiblemente, ¿verdad?, en busca de descanso y de un poco de privacidad. Sin embargo, la fama de sus obras ya se había extendido y aún en tierra extranjera las personas acudían a él. Pero no debemos olvidar que nuestro Señor Jesús, en su humanidad, ¿verdad?, Él poseía las características de la deidad y poseía omnisciencia, porque la Biblia nos dice que cuando los fariseos cavilaban en sus corazones, pues ya Él sabía lo que ellos pensaban. Así que Jesús sabía qué situaciones se iban a dar en ese lugar, así que no fueron casualidades, sino causalidades, ¿verdad?, eternas de Dios, de que esa mujer se encontrara con Jesús. Ahora, el contexto histórico es fundamental para comprender la tensión del relato. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, cultural y religiosamente distintas al pueblo judío. Durante siglos, las relaciones entre judíos y fenicios habían sido tensas. Además, los judíos consideraban impuros a los gentiles y las normas de pureza ritual limitaban el contacto social y religioso con ellos. Así que en este contexto, pues la presencia de Jesús en esta región representa ya un gesto muy significativo de apertura. Como dice un erudito, Raymond Brown, él dice, este desplazamiento geográfico tiene un profundo sentido teológico, pues muestra que las misericordias de Dios no están limitadas a Israel. Y esto nos lleva en un momento dado al libro de Isaías, porque Isaías como profeta nacional tenía una perspectiva de que Jehová es el Santo de Israel. Esa expresión aparece más de 25 veces en el libro del profeta. Sin embargo, en los capítulos posteriores
ya no vemos esa expresión de Jehová el Santo de Israel, sino Jehová el Dios de las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que romperle, ¿verdad?, el rancho teológico, tuvo que quitarle las gringolas que a veces no le permitían al profeta ver a un Dios que obrara más allá de Israel. Y ciertamente Dios es de Israel, Dios es Dios de Puerto Rico, pero también obra más allá de nuestros límites geográficos, sabiendo que Dios tiene unos propósitos maravillosos y que Él no hace acepción por cuestiones étnicas, sino que, como dice la Escritura, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, en la mentalidad de la época, una mujer gentil carecía de voz y de autoridad religiosa. Por eso su aparición en el relato rompe grandemente los esquemas sociales y religiosos del siglo I. De esta mujer no se menciona ni su nombre, ni su estatus, ni su posición. Sin embargo, se destaca algo y es su fe. Su presencia en el Evangelio no es accidental. Marcos la presenta en contraste con los líderes religiosos judíos, quienes, a pesar de conocer las Escrituras, conocer las profecías, no demuestran una fe genuina. En cambio, una mujer extranjera reconoce a Jesús, ¿verdad?, como la fuente de misericordia y poder. Y vamos a ver unas ideas claves de este pasaje. Y es que, primero, Jesús actúa en territorio gentil, fuera del entorno habitual de Israel. Número 2, la mujer sirofenicia representa una fe valiente, humilde y perseverante. Y el relato revela que el reino de Dios se abre también a los marginados y a quienes están fuera de las fronteras religiosas tradicionales. Así que este encuentro es mucho más que un milagro. Es una enseñanza sobre el alcance universal de la misericordia de Dios y sobre la apertura del reino de Dios a los que ya son considerados como excluidos. Ahora, en la sección A nos habla de la identidad de esta mujer. Marcos 7:26 se la describe como griega, sirofenicia, de nación. Esta doble designación subraya su condición de extranjera y de gentil. Procedía de Fenicia, región costera al norte de Israel, marcada por una cultura helenizada, ¿verdad?, del mundo griego. Eso es lo que significa heleno en griego, significa griego, ¿verdad? Eso es básicamente, cuando hablamos de heleno, en el griego es básicamente una persona que es griega. Ese es lo que significa la palabra heleno, ¿verdad? Es el término griego para hacer referencia a un griego. Así que Mateo 15:22 la llama mujer cananea, porque ya usted sabe, ¿verdad?, que Mateo, como le escribe a un mundo más judío, pues apela entonces a ese recuerdo de esa cultura antigua, ¿verdad?, que eran o fueron en algún momento rivales del pueblo judío. Ahora, para el judaísmo de esta época, los gentiles eran considerados totalmente impuros. Por eso la mujer sirofenicia se acercaba a Jesús en una posición de clara desventaja social y religiosa. Su petición no solamente cruzaba fronteras geográficas, sino también barreras profundamente arraigadas en la mentalidad de su tiempo. Así que esto es importante, claves para comprender este relato. Ella era gentil y extranjera. Pertenecía a una región históricamente enfrentada a Israel, pero se acercó a Jesús a pesar de las barreras culturales y religiosas existentes, y su actitud de fe desafió todas las estructuras de exclusión de su contexto. Así que, y precisamente por eso su clamor a Jesús convierte este episodio en un relato paradigmático de fe, una fe que irrumpe donde parecía no haber lugar y que pone en evidencia que la gracia de Dios puede abrirse paso aún en medio de las fronteras humanas. Ahora, en la sección B se nos habla de ese trasfondo de exclusión religiosa. Así que, como habíamos dicho, ya en el primer siglo el judaísmo conservaba ese fuerte sentido de identidad nacional y religiosa.
la ley mosaica junto con las tradiciones farisaicas establecían fronteras claras entre judíos y gentiles. Y ahí está la base bíblica de Hechos 10:28 para que usted pueda consultar. Así que en este marco, el encuentro de Jesús con esta mujer sirofenicia ocurre inmediatamente después de su enseñanza sobre la pureza. Marcos 7:1-23, donde afirma que la verdadera contaminación no proviene de lo externo, sino del corazón, ya que los fariseos todo lo que se hacía externamente lo consideraban algo que contaminaba ceremonialmente a la persona. Y Jesús le deja claro qué es lo más importante y lo más medular. Ahora, desde una perspectiva evangélica, este relato resalta la centralidad de una fe personal como medio de acceso a la gracia de Dios, ¿verdad? Tal como lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La mujer sirofenicia no tenía o no poseía linaje israelita, no tenía méritos religiosos, sin embargo, tenía una fe perseverante y esa fe la colocó en posición de recibir su milagro. También la narrativa subraya el poder del Espíritu Santo para derribar estos muros de separación. El Evangelio se presenta como una buena noticia, el Evangelión, ¿verdad? Una buena noticia universal, abierta a toda persona, tanto judíos como gentiles, hombres y mujeres sin distinción. Implicaciones principales de esta parte. Primero tenemos que la pureza verdadera se relaciona con la condición del corazón y no solo con normas externas. Acordémonos, amado, que externamente podemos aparentar ser una cosa, pero internamente ahí están lo que llamamos, o lo que yo llamo los pecados invisibles, los pecados del alma. Usted puede tener buena apariencia religiosa, pero usted puede encerrar en su vida la envidia, las contiendas, los chismes, ¿verdad? Los celos, las divisiones, ¿verdad? Y esos son actitudes pecaminosas que contaminan y afectan una congregación. Así que más allá de lo externo hay que mirar lo interno. Lo otro es que la fe es presentada como el camino de acceso a la gracia y que este poder de Dios rompe todas las barreras y alcanza a toda persona sin exclusión. Ahora, esta verdad se conecta directamente con la experiencia de Pentecostés, pues en Hechos 2:17, ahí se anuncia que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. De ese modo, el relato de la mujer sirofenicia anticipa la amplitud del reino de Dios y la obra inclusiva del Espíritu Santo, donde hay un Dios que está reconciliando consigo mismo al mundo. Ahora, la parte 2 nos habla de un encuentro de fe y persistencia, y en la sección A vemos la súplica desesperada. Vemos que la mujer se acerca a Jesús clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Su petición es urgente, apasionada e intercesora. Al llamarlo Hijo de David, esta mujer reconoce en Jesús el título mesiánico, ¿verdad? Y lo que revela en esto un discernimiento espiritual notable de aquella mujer gentil. Al principio Jesús guarda silencio y luego dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aunque esta expresión pueda parecer fuerte en nuestro contexto, hay que entender que una cosa era el perro y otra cosa era el perrillo, ¿ok? El perrillo era el can doméstico, ese perrito que usted tiene en la casa, el chihuahua, el pequiné, ¿verdad? Esa mascotita que usted tiene, que duerme, muchas personas duermen hasta con los animales, ¿verdad? Pues una cosa era eso y otra cosa era el perro que era salvaje, que estaba en aurías, ¿verdad? Que atacaba a la gente. Entonces a los gentiles típicamente se les llamaba perros.
O sea, era un término despectivo. Si lo traemos a la mentalidad moderna, serían estos perros que están en la calle, que son salvajes, que tienen rabia, ¿verdad? Y Jesús no utiliza el término más peyorativo para ella, sino que le dice perrillo. Y para nosotros puede sonar, ¿verdad?, a modo de insulto, pero aquella mujer cuando escuchó eso, pues lo que hizo fue que alimentó su fe. O sea, en vez de ella sentirse insultada, bueno, si yo soy perrillo, quiere decir que yo estoy en la casa, quiere decir que yo soy una mascota, soy parte de la familia. Y esa mujer obviamente agarró aquella expresión, ¿verdad?, y alimentó su fe. Así que por eso es importante transportarnos a aquel tiempo, porque tal vez hoy puede ser un insulto, ¿verdad? Puede ser una expresión peyorativa, pero en aquel momento aquella mujer comprendió lo que Jesús le quiso decir. Y ahí vemos que la sección B entonces nos habla de esa fe perseverante. Fíjense que la fe perseverante se entiende en la Biblia como una confianza firme en Dios que no se rinde ante los obstáculos, ante las demoras o ante las pruebas. Por el contrario, permanece activa y constante hasta ver cumplida la promesa o recibir la respuesta divina. Es una fe que insiste, espera y permanece aun cuando las circunstancias parecen contrarias. Esta fe está fundamentada en la certeza de que Dios es fiel a su palabra, y aunque la respuesta no llegue de inmediato, sigue esperando en Dios. No se trata de una fe pasiva, sino de una fe que clama, que ora, que busca y que no se cansa. Por eso encuentra un paralelo claro en Lucas 18, 1-8, en la parábola de la viuda persistente que siguió clamando. Rasgos principales de esta fe: confía en Dios aún en medio de la demora, permanece activa en oración y búsqueda, no se rinde ante las circunstancias adversas y se apoya en la fidelidad de Dios y en su palabra, porque hay algo que Dios no puede hacer, y lo que Dios no puede hacer es contradecir lo que Él mismo dijo. Por eso hay que conocer el texto, por eso hay que conocer el libro sagrado, porque es la palabra que Dios inspiró. Ahora, ¿cómo responde esta mujer? Pues la mujer responde con una declaración poderosa. Le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con estas palabras demuestra una fe que no se ofende, sino una fe que persevera. Reconoce su condición, pero al mismo tiempo confía en la abundancia de la gracia divina. Desde una perspectiva pentecostal, esta respuesta expresa una fe expectante, una fe insistente, llena de esperanza, que no se rinde, que espera una intervención sobrenatural de Dios. Jesús concluye: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Así que el reconocimiento de su fe trasciende barreras étnicas y religiosas, y la sanidad de su hija confirma la manifestación de la gracia de Dios, que está accesible a todos aquellos que creen. Así que, y esto pues nos lleva a tener una proyección misionera, ¿verdad? Y aplicarlo a la iglesia. Y es que el milagro concedido a la mujer sirofenicia anticipa la misión universal de la iglesia. Lo que parecía para uso restringido solo de Israel se expande al mundo gentil. Y en nuestra teología pentecostal, pues mire, la fe no es solo una aceptación intelectual, sino una confianza expectante de la intervención de Dios en la vida cotidiana. La mujer sirofenicia, mis amados, no se conformó con las apariencias, sino que insistió hasta recibir el milagro. Ella no se presenta con títulos, con logros o con herencia espiritual, sino con una fe que depende de la gracia de Cristo. Y ciertamente esto resuena en la historia de las misiones,
donde vemos que esa visión de una iglesia multicultural y misional se sigue dando. Seguimos llegando a otros países, seguimos proclamando que el mismo Dios que salva a los puertorriqueños, que salva a los centroamericanos, a los suramericanos, a los europeos, sigue salvando a los africanos y sigue llegando a otros lugares, en Asia, en la Oceanía, en cada lugar donde haya un ser humano, allí está la prédica del Evangelio. Para comenzar a resumir esta lección, pues mire, la fe perseverante en la oración de la mujer sirofenicia enseña que la oración cristiana debe ser insistente, confiada y humilde. En nuestro contexto, esto nos invita a que la iglesia debe cultivar una espiritualidad de intercesión apasionada, sostenida por la certeza de que Dios va a intervenir. El relato también ilumina la misión de la iglesia desde una perspectiva inclusiva, ¿verdad? Así como Jesús respondió a una mujer extranjera, la comunidad cristiana está llamada a abrazar una visión global del Evangelio. No existen barreras étnicas, no existen barreras sociales o de género que puedan limitar el alcance de la gracia de Dios. La humildad como camino a la gracia, este es, ¿verdad?, otro aspecto que se resalta en este pasaje como un valor esencial del reino. La mujer acepta su condición, pero aún así confía en las migajas de la misericordia divina. Es más, ella dice, con una migaja es suficiente para que mi hija sea sana. Su actitud enseña que la iglesia debe depender no de sus méritos, sino de la gracia abundante del Señor. Ahora, también la narrativa nos desafía a nosotros a superar estructuras religiosas excluyentes y tradiciones que marginan. La iglesia no está para sacar a la gente de sus comunidades. La iglesia está para sumar, para añadir, para multiplicar. A veces en algún momento de nuestra historia desarrollamos actitudes exclusivistas. Ese espíritu exclusivista no debe permanecer en la iglesia del Señor. Debemos de añadir, debemos de incluir. Sí, que hay unos parámetros, sí, pero es que ese es nuestro trabajo, hacer discípulos a las naciones. Y si no hacemos discípulos, si no tenemos la empatía, si no tenemos la paciencia, el amor para transmitir los principios del reino, pues ¿cómo vamos a seguir creciendo? Y a veces algunos han desarrollado un síndrome de religiosidad exclusivista que más que bien lo que le hace es mal a la propia iglesia y a aquellos que se acercan buscando alguna alternativa en el Evangelio. Así que rompamos con todas esas barreras, rompamos con esos síndromes de exclusividad. Lo otro, el significado teológico del pasaje, pues este relato es mucho más que una historia de sanidad, es un testimonio de alcance universal. La mujer sirofenicia, extranjera y marginada, se convierte así en un ejemplo perdurable de intercesión, de humildad y de fe poderosa. Llamados principales del pasaje. Primero, la humildad. Segundo, la perseverancia. Tercero, la inclusión. Y cuarto, la intercesión. Esos 4 valores, maestros que nos escuchan, resáltelo en sus escuelas bíblicas. Y lo otro, para poner fin, es que el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia exige que la comunidad cristiana se abra a acoger a quienes buscan a Dios desde realidades distintas. Estamos llamando a escuchar las voces de los que claman, de los que están marginados, pero tenemos que acercarlos a nuestras comunidades de fe porque Dios también está para ellos. El reino de los cielos está siempre disponible y cercano. Así que, mis amados, no nos da el tiempo para más, pero este ha sido su amigo, su hermano, el pastor Isaac Ruiz, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Así que deseamos que la gracia y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea contigo, con los tuyos, hoy, mañana y siempre. Será hasta la próxima. Bendiciones.
EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado Enfoque Educativo. Para sus dudas o comentarios puede escribirnos al correo electrónico dsf@idpmipr.com. Será hasta la próxima semana.